buenas tardes. Qué bueno saludarlos nuevamente en esta tarde soleada en el Valle de Aburrá. Eh, Como saben, en este espacio pues traemos gente tesa para diferentes cosas y en esta ocasión, y creo que coincide muy bien con esta tarde tan bonita, pues queríamos hablar de la jardinería en casa, ¿sí? Y voy a explicar como el por qué llegamos a este tema. Pues yo no sé si a ustedes les pasó, probablemente sí, es que durante todo este tiempo de cuarentena, ¿cierto? El encierro en la casa, pues yo encontré en el cuidado y el cultivo de plantas como una motivación, sí, una distracción, una forma como de hacer algo con las manos para desconectarnos de esta virtualidad, pues que es como la reina en épocas de cuarentena. Y pues he ido comprando maticas, arreglando otras, pero la verdad es que yo nunca he estudiado ni he leído mucho de cómo es esto, ¿sí? Y entonces obviamente pues uno va encontrando problemas con algunas matas. Entonces, a partir de esa reflexión, pues yo dije, qué bueno hablar con alguien que sepa mucho de plantas, ¿cierto? Y que nos hable, pues, no solo de resolver esta duda básica de cómo cuidar las plantas en la casa, sino de todo lo que se puede hacer cultivando, ¿sí? Vamos a tener entonces a Clara Robledo de La Savia Vegetal, mmm, que tiene, sí, aparte pues de saber cuidar matas, tiene una visión y una actuación, ¿cierto? Tiene unos proyectos relativos a la educación ambiental, a la agricultura urbana, ¿sí? A las ecohuertas colectivas. Entonces me parece que es muy interesante escuchar lo que tiene para decirnos, que la conozcan, que sepan que hay alguien así de tesa pues que está por ahí haciendo cosas porque no falta el gomoso que quiera saber más. Entonces voy a buscar a Clara. Esperemos a que Clara llegue. Ahí está. Hola, Hola Clara, ¿cómo estás? hola, Dani, mucho gusto, súper, ¿y tú? Muy bien, aquí como en una tarde calurosa. Sí, ¿Estás escuchándome bien? ¿Me ves bien o estoy entrecortado para ti? un Estamos. tris entrecortado, pero parece que ya se va como mejorando, te veo también un poquito borrosín, pero no sé, ¿tú cómo me ves y me oyes? Estás bien, Clara, muy bien. Me alegra mucho. Primero, pues gracias por aceptar nuestra invitación. Hace mucho no te veo, entonces bacano verte así sea por acá. Clara, pues yo intenté hacer una introducción, sí, de por qué te invitaba, pero no dije quién eras, sí. Sé que la pregunta es como fea, pues como aburridora, pero quién es Clara? ¿Tú quién eres? Bueno, yo soy, pues cuando a mí me preguntan como, ay, ¿qué rótulo te ponemos? Yo, pues en una charla o en una invitación como estas, que reitero también para mí es un gusto, pues Dani, nuevamente conversar contigo. Te agradezco también mucho la invitación. Entonces a mí me preguntan, bueno, ¿y qué ponemos? Entonces yo digo, pongan jardinera y agricultura orgánica, ¿cierto? Porque ese es mi oficio, pues a eso es a lo que yo me dedico todos los días. En en esas acciones, en esas labores, pues se vincula todo el resto que hace parte, pues como afortunadamente de mi vida. Con la familia también estoy en medio de plantas y jardines siempre. Con mi hijo también hay un buen lugar de interacción es el jardín. Eh, Devolviéndome un poquito en datos de academia o de estudios y de títulos, soy publicista y antropóloga. Eh, y digamos que en la jardinería, con el trabajo de agricultura orgánica, con la interacción social lo que esto conlleva para realmente ser un ejercicio orgánico, eh, pues ahí pongo, digamos que en juego o traigo a la publicidad como mi herramienta
dentro de la divulgación que hacemos en La Sabia y la antropología, evidentemente, con el ingrediente orgánico. A veces se pensar que orgánico solo es una técnica o es usar o no químicos, pero orgánico es mucho más que eso. Como jardinear es mucho más que simplemente aplicar la técnica. Entonces, bueno, ahí te resumo como un poquito quién soy y digamos que el, el juego tiene un nombre y ese nombre se llama La Savia, es educación ambiental y divulgación botánica. Y entonces eso hace el tema de jardines, de huertas, de divulgar, de invitar a acercarse y a reconectarse con la naturaleza y evidentemente se juega con las manos puestas en esa materia que son, en este caso, la tierra y las plantas. La tierra. Sí, Clara, justamente pues yo te conocí a ti un poco como en eventos públicos, pero también a través de redes sociales sigo tu página de Instagram de La Savia Vegetal, ¿sí? Y allí pues encuentra uno como mucha información. Contanos un poco qué es la savia vegetal y para qué le sirve al que nos esté viendo. ¿Qué puede encontrar La allí? La, que se tu, entrecortó. tu, tu página de La Savia Vegetal. Aló, Clara. Creo que Clara no nos Hola, está... ya. Clara, ¿me escuchas? ¿Sí? Te preguntaba por tu página de la savia vegetal, qué es y qué encontramos allí. Vale, listo. En los canales o las redes de la Sabia encuentras información botánica entregada de una manera divulgativa y es como mm, esa traducción de la ciencia botánica a un lenguaje que para cualquiera sea entendible, que para todos revele lo que para mí se llaman las sorpresas botánicas, que son, digamos, como todos esos aspectos singulares y bastante sorprendentes para mí de crear y propagar vida de las plantas, ¿sí? También encontramos, digamos, invitaciones a explorar el territorio, a explorar el entorno más cercano, en función de descubrir toda esa vegetación que nos rodea. También encontramos información de cuidar las plantas, las invitaciones a los cursos y talleres y sobre todo como, mira, yo como soy publicista, tengo un título de publicista que fue lo que estudié antes de antropología. Yo a veces pienso, la Savia es como una especie de agencia de publicidad de las plantas y de la vegetación y de los árboles que nos rodean. Y entre otras cosas apela a traducir, a transmitir la emoción, pero que realmente es mi película, o sea, mi Ujú. película en Porque la claro, vida. además tú eres una empeliculada con el tema de la educación ambiental, ¿cierto? Eres muy enfática en la importancia de eso. ¿Cómo desde tu actividad haces educación ambiental? Bueno, mira, nosotros hacemos sensibilización. La sensibilización hace parte fundamental en el tema de la educación, ¿sí? En el tema de la formación. Y lo comparo un poquito como tú para tener plantas sanas, plantas bonitas, tienes que abonar la tierra, ¿sí? Entonces, Sí. digamos que para tratar de que tengamos una respuesta de comprensión de cómo impactamos día a día el ambiente, para nosotros sensibilizar es abonar ese terreno para enseñarlo a hacer, ¿sí? Entonces, sensibilización es fundamental a la hora de educar y hacemos educación ambiental desde la sensibilización, desde la apropiación del conocimiento en el territorio. Digamos que la Sabia tiene como aula o como escuela o como taller de clases la ciudad. Entonces ahí es como ciencia ciudadana cuando hacemos y hemos celebrado las expediciones botánicas, la ciudad,
esto es apropiación del conocimiento desde la ciencia ciudadana. Entonces eso también es educación ambiental. Um, hay una relación que es de educación recíprocamente y es la interacción que mantener con los campesinos, siendo ellos, digamos que facilitadores incluso a la hora de educar de algunos programas de la Sabia y en otros términos, inspiradores y los maestros que han estado todo el tiempo para mí cercanos y por quienes también quiero visibilizar la labor del campo. Entiendo eso. Suena bonito, ¿cierto? Bueno, muchas veces, te voy a contar como es de la experiencia mía, Clara, y es lo que me ha dado como la jardinería casera, ¿cierto? Que estoy lejos pues del nivel tuyo, ¿cierto? Del conocimiento ancestral de un campesino, ¿cierto? Lo mío es simplemente oficio aquí de apartamento, pero es, Muy bien. por un lado, como lo decía en la introducción, pues la posibilidad de conectarse con algo que no sea digital, ¿cierto? Porque en la cuarentena, o sea, a mí se me van al día 8 o 10 horas en videoconferencias, ¿cierto? Entonces todo es digital, ¿cierto? Y poder conectarme con eso me da como un desahogo, ¿cierto? Segundo, pues para el encierro, ¿cierto? La naturaleza, eso que yo muchas veces lo defiendo como a escala de la ciudad y es la importancia de la naturaleza dentro de la ciudad, ¿sí? Lo que le aporta a una sociedad, pues es equivalente a la naturaleza dentro de la casa, ¿cierto? Es como una forma de escape, mitiga el encierro, mitiga la sensación de dureza que da la ciudad y que da pues la cuarentena obviamente por el encierro. Y tercero, porque me ha impresionado la vida, ¿sí? Es decir, yo, no sé, tiré unas semillitas ahí que me estaban sobrando y pelecharon y una cebolla se me estaba dañando en la nevera y la sembré y pelechó y me impresiona como lo fuerte que es la vida, ¿cierto? Tal vez los seres vivos somos muy frágiles, pero la vida es muy fuerte porque siempre está buscando la manera de resistir. Entonces todo eso me ha hecho como empelicularme con las plantas, ¿sí? Pero también me doy cuenta de que no sé nada, de que muchas veces me embalo para saber cosas tan básicas como si esta planta es de sol o de interior, o qué tanto tengo que regarla. Y algo que me tiene particularmente preocupado, Clara, es que siento que no tengo ningún sentido de la decoración. Sí, entonces no sé cómo dónde poner cuál planta. No sé si me entendés la pregunta. ¿Entendés? Como consejos de uno cómo organizar las plantas para que se vea bonito, digamos, el paisajismo dentro de la casa. Son preguntas que yo me hago, que quería hacerte ahora. También vamos a invitar a los espectadores a que nos escriban ahí qué preguntas tienen para Clara en este caso. Y si quieres, Clara, ahorita volvemos sobre todo el trabajo profesional tuyo y que nos cuenten qué hacen en los talleres. Sí, qué tipos de experiencia de huertería urbana están manejando, porque creo que hay mucha gente interesada en meterse en eso, pero les está faltando como el detonante. Listo. Listo. Bien. Dijiste algo muy chévere y que tocó cosas entornos que son realmente nuestros hogares. Nuestro hogar más íntimo es la casa, ¿cierto? Pero nuestro hogar que incluso cobija la casa es la ciudad. Entonces, ahí hay algo muy interesante y es que cuando tú empiezas a cuidar tus plantas y ahora que además está el aliado del tiempo a favor, porque estamos más recogidos en la casa, te das cuenta que finalmente todas las plantas de la ciudad son también y hacen parte de lo que para ti sería Sí, bienestar de entrar en contacto con las plantas. Hablaste también como que la jardinería ha sido como ese momento de desconexión o de desahogo y hay algo que es muy importante como de reconocer y es que cuando tú entras en contacto con las plantas estás intentando una una otro ser vivo que tiene una energética como la tenemos nosotros porque somos unos celulares
que tiene otras conexiones y otra dimensión energía que ni siquiera está hablando de energía mística, sino que es energía de materia, pero que esa conexión hace que tú actives una conexión que hay de naturaleza en ti mismo, desde básicamente la línea de la biología, de la vida dentro de uno, que también está dentro de las plantas, y tú entras en contacto con o haces esa interacción con otro ser vivo que es de otra especie y que tiene otra carga vibracional energética, finalmente eso se traduce en una sensación de estoy, estoy en bienestar, ¿cierto? Porque no hay una separación muy gigante de vida. Y vuelvo a traer ahí algo también que dijiste, que te ha sorprendido la vida, de la cebolla esta que te germinó. Yo los invito a que cojan una cebolla de rama y la corten, ya, de sembrada, del mercado, no sé qué, y la corten a la mitad y dejen los dos pedacitos separados. Al otro día van a ver que tanto el cortado que todavía no tiene, ya no está pegado al centro de raíz, tanto ese como el otro, que sí tiene como el bulbito todavía muy intacto, han crecido unos milímetros. Y eso es demasiado sorprendente porque es que el alimento está vivo incluso salido de la tierra, ¿sí me entiendes? Entonces eso Sí, sí, sí. vuelve, vuelve a sellar como, es impresionante. La A vida mí es muy pues fuerte. Bueno, todos los días me sorprende también. Listo, ¿dónde ubicar tus plantas? ¿Sí? por ejemplo, También, espérate, yo le hablo a los espectadores porque ya nos están compartiendo varias preguntas. Yo las estoy aquí mirando, listo, y ahorita hacemos una tanda larga con Clara respondiendo en la medida de lo posible a las preguntas que nos están formulando. Entonces, listo, por ejemplo, el primer tema, ¿dónde ubicar las plantas? listo. Entonces, hay plantas que se llaman, digamos, una clasificación demasiado como amplia, plantas que se llaman de interior y de exterior. Ambas van a necesitar muy buena iluminación. Solamente que las que consideramos de interior son plantas que están, digamos que especializadas en poder absorber de manera indirecta la luz que entra a través de los ventanales o en un balcón cubierto que no llegan los rayos directos, pero llega toda la radiación indirecta. Es importante saber que hay unas especies que pueden estar adaptadas a interior porque en su estado natural son especies de las partes bajas del bosque o de las que se pegan a los árboles. Entonces ahí, por ejemplo, están las bromelias, orquídeas, tilancias, anturias. ¿Sí? Realmente en el espacio silvestre ellas están ubicadas en el suelo del bosque o trepadas, pero siempre la copa de los árboles les hace esa difusión de la luz. ¿Sí? Por el Sí, contrario, otras plantas de flor muy vistosa, como, a ver, hablemos de alguna que sea tal vez muy familiar de tener en la casa y que sea de flor. Los el curazaos, anturio, al curazao. Curazao sí es de los, sol. exacto, entonces curazaos curazaos son de, voy a mirar por acá más planticas o aquí alrededor si tengo alguna, pero por ejemplo curazao es una planta que va a necesitar mucha radiación. Fórmula interesante que es bueno empezar a interiorizar, que es flor igual color igual sol, ¿cierto? Entonces todas las plantas que tengan flor son plantas que necesitan Sol. radiación en buena cantidad, con la excepción de esas tres que dijimos al principio que se pueden tener en interior y que tienen flor, que son orquídea, bromelia, anturio, ¿sí? De acuerdo. Pero todas las otras de sol me van a requerir mucha buena cantidad para poder desarrollar flor, para poder potencializar ese color que está dentro de la flor. Y hay algo también importante de mencionar ahí, que es, ahí hay plantas versátiles, ¿sí? Un Miami, por ejemplo, me resiste o puede estar habituado a recibir sol directo, pero también semisombra, ¿sí?
es una de las plantas que podemos considerar también de interior. Un cingonio también puede ser flexibilidad. Hay algo interesante y es que cuando tú vas a comprar plantas a un vivero o locales, siempre fíjate muy bien ese semblante de esa planta, cómo está esa planta. En cualquier persona o cualquier lugar donde vendan una planta, te la van a vender en el mejor estado que esté, ¿cierto? Cuando tú la recibas en tus manos y ya te la vayas a llevar a convivir con ella, eh, antes de ubicarla en el lugar que quieras de la casa o que creas que es donde debe estar, pues primero, ideal preguntar en el vivero si tuvieron tiempo de responderte o en el lugar donde la compraste, si fue con cultivadores locales, cuáles son las condiciones. Segundo, antes de ubicarla, obsérvala muy bien para que tú sepas identificar que cuando la pusiste en el lugar que escogiste, qué síntomas presenta mientras va habituándose, Sí. ¿cierto? Si presenta cambios de coloración, del tono en las hojas. Entonces hay unas que son muy famosas y se han ganado la fama comercial y de hecho también pues no se les puede negar sus formas atractivas y colores y las menciono porque sé que a muchas personas les puede haber pasado y por ejemplo son las suculentas y ellas algunas tienen unas tonalidades rojizas o son una rosetica y las tienes luego de un tiempito en la casa y resulta que de ese color no quedó nada y ya entonces no era como rojizo, sino que entonces ya es verde y ya no es rosetica, sino que se alargó y le pasó el efecto jirafa. Entonces, esto es porque mal llamadas de interior son unas plantas características de ecosistemas xerofíticos, que son ecosistemas eh, faltos de precipitación y muy cálidos y de mucha radiación y no van a estar mejor que recibiendo mucho sol. Pero comercialmente han Las tenido la venden como fama de de ser interior. Bueno, de interior, Sara, ¿cierto? precisamente las suculentas sí han ganado mucha popularidad en los últimos años y pues la verdad es que para nosotros los solteros que no tenemos mucha habilidad con las matas, pues son agradecidas, ¿cierto? Pero también he aprendido pues, que las suculentas hay una variedad muy grande y que hay unas que requieren bastante agüita o más agua, otras que son muy secas. Entonces, ¿qué nos sugieres para los que somos como tenedores de suculentas? ¿Dónde podríamos como saber qué hacer con cada tipo de suculenta que tenemos? Porque yo no he podido saber exactamente todas, si son de afuera, de adentro, mucha agua o poca agua. Bueno, mira, por lo general, a todas, si yo les doy un cuidado de tenerlas en un lugar que reciban buena aireación, eso va a, digamos que a compensar un poco esa posibilidad de que tú te exageres o no en agua, ¿cierto? Porque van a estar en contacto constante con el aire. Además, entonces eso te cura un poquito en salud, ¿sí? La aireación y la exponencia al sol directo. Además, ideal en recipientes que tengan orificios de drenaje, también como una segunda ahí salvaguarda, ¿sí? Porque muchas también como por tu faceta ornamental tan destacada, están sembradas en recipientes que no tienen orificios, más diseñados, ¿cierto? Más diseñudos también, más estiludos, pero a lo mejor no es el que mejor le convenga a esa especie. Los orificios de drenaje ideal. Muchos recipientes consideremos que son temporales también. Entonces, ideal ponerla en un recipiente con orificios. Y también conviene muy bien que su sustrato de siembra sea mejorado un poco con arena. Entonces, si es una parte de tierra, pongámosle media partecita más o agreguémosle media partecita De más de arena. arenita, de arena de pega, pues, ¿cierto? Esto ayuda a que el sustrato sea poroso, arenoso y vaya más acorde a su naturaleza, valga la redundancia. El agua les va a gustar siempre que estén muy en contacto con el exterior. Si están en macetica, pues ideal aplicársela mejor a la tierra.
pero si están en suelo, porque hay suculentas sembradas en suelo directamente y pueden recibir hasta agua, lluvia, a granel, no pasa nada, pero porque es otro sistema, están en un suelo con una gran Pero extensión ¿cómo de... sé cuál es cuál de las suculentas? Mírame, Toca realmente ser sensible y ver cómo reaccionan. hay observar muchísimo. También algo que quiero aclarar sobre ellas, ya que hablamos de ellas, es la suculencia no es, o sea, ser suculentas, esa no es clasificación científica, sino que es una carácter que muchas otras de Ya. otra familia, que no sea la crasulácea, como es la que a ellas pertenecen, o la cactácea, que también se llaman suculentas, sino muchas otras, por ejemplo, la penca sábila, que pertenece a otra familia, una Tienes, de las versiones o de una de las especies de la sansevieria también es suculenta. Es esa característica de ser retenedoras de agua y carnosidad. Entonces, evidentemente son plantas de menor riego. Sí se pueden diferenciar. Mientras más carnosa sea la hojita, más que si se te cae una y la parte si gotea agua, son plantas de menor riego todavía porque son más especializadas en mayor retención. O sea, genéricamente van a absorber mucha agua. Raíces, tallos y hojas, aunque las raíces no las vean necesariamente. Pero digamos que esa manera de ver que las hojas sean más o menos cortas, gordas, perdón, o abultaditas o rellenitas de agua, es una manera de saber, mientras más abultadita sea la hojita y más gordita, es de menos más agua, agua necesita. Ah, de menos agua. menos, menos, porque ahí está el reservorio. Ya En lo esas tienen, estructuras ya. evidencia la retención de agua. Entonces, mientras más flaquitas, pueden recibir un poquito más de agua, gorditas, menos de agua, porque ya tienen su capacidad de retención. Vale. Voy a cambiar de tipo de planta clara, sí, porque ahorita estabas Por mencionando los favor, curazaos, sí, ahorita mencionaste el curazao y pues justamente me pasó que fui a un vivero, me compré un curazao muy bello, todo florecido, lo traje a la casa, 3 días después ya no tenía ninguna flor, ¿sí? El viento se las llevó todas pues primero me di cuenta de que, o más bien recordé que el curazao necesita sol directo duro, entonces apenas hace unos días lo moví hacia un lugar pues, de sol mucho más directo. Y segundo, pues me pregunté qué puedo echarle, cómo lo cuido para que florezca, ¿cierto? El curazao y en general las plantas de flores, ¿cuál es la mejor forma de tenerla florecida? Porque en el vivero siempre están florecidas y en la casa mía nunca. sí, bueno, hay algo interesante ahí. Entonces, los curazaos son plantas, suelos arenosos y áridos también. Graciosamente, pueden estar mucho más vivaces y más vitales en suelos eh, con menor cantidad de materia orgánica o de tierra negra. No quiere decir que no Ya. necesiten lo que la tierra negra tiene y que podríamos, digamos que resumir, que es el mayor potencial, que es la materia orgánica o los nutrientes, ¿sí? Pero les gusta mucho los suelos menos cuidados, ¿sí? Donde muchísimo mejor a una radiación bastante, y a suelos menos, menos, eh, menos irrigados, ¿cierto? No quiere decir que no se necesite humedad ni hidratarlas, porque también es importante saber que la hidratación a las plantas no es solo para eh, proveerlas de humectación, sino porque el agua hace que en la tierra se puedan disolver nutrientes y minerales que solamente las raíces pueden absorber. Entonces es interesante saber que no es agua en abundancia, no son suelos demasiado húmedos, pero igual hidratación la requieren. Eh, entonces, fíjate, ¿dónde la ubicaste? Bueno, ya dijiste que la habías movido a que recibiera mucho más Al sol, sol, ¿cierto? sí. ¿En qué estallaste de sustrato o la dejaste en el recipiente o en el contenedor que la adquiriste del vivero? La pasé a una matera más grande, la pasé a una materia más grande y pues le adicioné tierra, pero tierra así súper buena, pues de primer nivel. Sí, no sabía que era como tan,
tan chatarrero el curazao que no le gustaba la tierrita buena. Sí, sí le gusta y sí le gustan los nutrientes y ya vamos a hablar de esa parte que también influye en la floración. Pero puede él y Curiosas Suculentas puede también irle muy bien si a la parte, a la porción de tierra que tienes o en la que está sembrada, le agregas y le mezclas un poquito más de piedra molida o de arena también, ¿sí? Bueno, Entendido. algo que para mí es como una de las invitaciones obligadas a la hora de cuidar plantas, póngale más atención a lo que usted no ve planta, ¿cierto? Aparentemente uno no ve, uno está viendo el follaje y siempre está concentrándose en las formas de las hojas, en las formas de las flores, en los colores. Y eso es lo que, de hecho, como con lo que más hay química al principio, cuando uno va y escoge una planta, un lugar, ¿cierto? Como lo que estéticamente más te atraiga, ¿cierto? Pero todas sin duda tienen una cantidad de cosas que te van a sorprender a lo largo de construir esa relación con esa planta. No porque te gustó, ya va a ser fácil ya. Eso es chévere saberlo. Hay que Entiendo. entablar una relación de convivencia con esa planta. Y tú empiezas una relación con cualquier otro ser, mamá, papá, hijo, hija, esposo, esposa, novia, lo que sea, eh, no porque te guste ya está por defecto dado todo, todo. Al principio puede que sí, pero luego Apenas empieza lo empieza difícil. a tejer día a día una relación con ese otro ser, a saber leerle los síntomas, los gestos, a saber reconocerla, ¿cierto? Entonces, claro, te gustó mucho esa plantica, te la llevaste, bien, genial. Le empiezas a descubrir cómo son sus hojas o a detallar ese proceso mientras empieza a estar contigo o tú con ella, mejor dicho. Y luego especial o desde siempre especial atención a lo que tú no ves, que son los minerales y los nutrientes que están en tierra. Uno siempre cuando adquiere de nuevo una planta, estás desvolcado hacia su follaje. Casi nunca le miras la tierra y es lo más importante y es lo que más hay que ¿Y cuidar. qué hay que mirar? Si yo digo, Hay, listo, listo, Clara me dijo que mirara la tierra, ¿qué voy y miro? cuando digo mirar, ver que en el cuidado de ese suelo radica el semblante que vayas a tener de que continúe su semblante Del follaje. por eternamente el resto de su convivencia juntos. Entonces ahí hay que saber que yo tengo que darle nutrientes al suelo, ¿cierto? Los nutrientes ni siquiera son tan directamente para las plantas, sino que son al suelo para que vivan los microorganismos que viven ahí y que yo tampoco veo, pero que hay que saber que están y ellos son los que preparan los nutrientes y minerales para que ella se los pueda absorber, ¿sí? Listo, Entonces, entonces, ¿cómo cuido? ¿Cierto? Llegamos a la pregunta de cómo cuidamos el suelo. listo. Entonces, el suelo hay que cuidarlo, manteniendo vivo la microbiología que hay ahí. ¿Cómo se mantiene viva? Con aplicación de abonos orgánicos. Yo decía, me pueden poner jardinera y agricultora orgánica, porque la jardinería también puede ser orgánica. No necesariamente Claro. es la como no puede ser orgánica. Pero entonces, sí, aplicación de abonos orgánicos que mantengan vivos los microorganismos que están en el suelo. Somos muy olímpicos porque vemos que las plantas son súper resistentes, son súper lindas. De ahí sale el dicho, ay, tan agradecida. Yo no le hago nada a esa plantica y, cierto, muy de las mamás. ¿Qué va? Sí, La claro mía también. que- claro que son muy, muy, muy guerreras, muchas, muy resistentes, pero no nos podemos olvidar que nosotros las tenemos en unos espacios, así sean nuestras casas muy armoniosas, son espacios muy estériles para lo que es en sí el espacio silvestre, de donde vienen o de donde han sido antes de llegar a mí, tal vez
cultivadas, ¿cierto? Entonces siempre hay que mantener esa microbiología viva. Abonos orgánicos, están los bioles, están los biopreparados, está reponerle sustrato a las plantas con tierra abonada nueva que traiga vigentes nutrientes minerales, ¿sí? Y no esperar Vale. a que ya saquen la mano, porque cuando sacan la mano, para recuperarla, hay que Ya es hacer muy mucho. difícil. Sí, Listo. y digamos que en el anuncio habíamos puesto como que alista tus tijeras podadoras. Yo creo que así no las usemos hoy con las plantas. Para lo primero que hay que hacer es para que nos motivemos un poquito esa inmediatez que tenemos, o ese inmediatismo que tenemos con las plantas, de que, ay, no me florece, no sé qué, no sé qué. Fíjate en lo que no le ves o a lo que no le pones mucha atención, más que su follaje, que es el suelo, y Ujú. dedícale a eso para que después sí puedas ver resultados en el follaje. Entonces, las tijeras podadoras, primer uso, motilarnos un poquito la ansiedad con ellas. Listo. Nos están preguntando justo que hablabas de de cuidar el suelo, los abonos orgánicos, cada cuánto, dónde se consiguen, nos pregunta, y cada cuánto se aplican. Bueno, entonces tú puedes conseguir abonos orgánicos con cultivadores locales, puedes conseguir humus, puedes conseguir gallinaza, puedes conseguir bioles que son biopreparados y abonos orgánicos líquidos. Me toca hacer la cuña, pero me toca Claro, hacerla. para En eso la savia estamos. vendemos, en la savia vendemos biopreparados orgánicos para la fertilización y para el cuidado de plaguitas también, o el control de plagas, ¿cierto? Porque también en la jardinería orgánica hablamos de control, no de erradicar, no de matar plagas, sino de hacer control. Los abonos orgánicos también se pueden, digamos que se pueden usar cositas que tengamos en la casa para no descubrir esa vida microbiológica. El café, el ripio del café puede ayudar. Las cáscaras de huevo con un proceso que hay que hacerles para que liberen calcio puede ayudar. Pero tampoco irse a que, no, yo a esta ya la doné calcio una vez cada 3 meses. Nosotros mismos no podemos vivir con un solo mineral no, no, o con un solo elemento químico en el cuerpo. Nosotros necesitamos de muchos. Y químico hablo de los elementos de la tabla periódica, ¿cierto? Asimismo las plantas. Entonces, no por hacer la tareita de, sí, yo ya le eché, pero ¿por qué no pelecha si yo ya le eché? Porque hay que ser Hay que ser constantes. Por constantes. eso lo orgánico es muy amigo de la pausa y entrar en el ritmo de las plantas. Tú vas a tener que abonar cada 8, cada 15, máximo cada mes, ¿cierto? Podemos dar un estándar de cada 15 días, ¿sí? Y también conecto eso, que decía antes, que orgánico no es solo aplicar o no eh, fertilizantes Químicos. químicos o biopesticidas. Orgánico es otro ritmo del tiempo, orgánico es entrar en vinculación comunitaria. Pues mira, yo sé que el vecino tiene lombricultivo con compost con lombricultivo, ve por qué no hago un intercambio con él. Orgánico es también tejer esa red en la que nos podemos asociar, ¿sí? Qué bonito eso, Clara. No lo había visto así, pero orgánico también es eso, ¿cierto? Se vuelve más como un Sí. estilo de vivir en en estas sociedades modernas. Clara, hay otra planta que es muy vistosa cuando la compramos, gusta mucho y después es tal vez difícil de mantener y son los anturios. ¿Qué nos recomiendas para tener anturios? Yo nuevamente siempre lo compro el más florecido y siempre, por un lado, las gatas les encanta comer anturio a mis gatas y por otro lado, la flor nunca vuelve. ¿Cómo se cuida un anturio? Bueno, los anturios hay que saber que como es una planta de la parte baja del bosque, pero que puede ser incluso tener un hábito hemiepífito, entonces puede empezarse a trepar. Son plantas que no están sembradas y no deben estar sembradas en tierra como tal, sino en material o en sustrato un poco más poroso. Ahí está, yo por acá tengo algunos, pero bueno, mientras lo encuentro, podemos hablar de que una mezcla ideal para el anturio es mitad
o una parte de capacho de coco, por ejemplo, con mitad de tierra abonada, esa mezcla. Mitad y mitad más o O menos, listo. una parte por mitad, o sea, siempre va a ser menor la cantidad de tierra abonada que en el Ya caso de los entendí. anturios, ese drenaje más poroso, ¿cierto? Entonces ahí hablamos de capacho de coco, puede ser turba de coco, que es el capacho molido y se llama turba, pues cierto, que es como, bueno, o corteza también se mezcla con un poquito de tierra, entonces, muy importante que no sea tierra en su total, tenga la mezcla de material poroso, ¿sí? Son plantas que son de sombra, no sol, entonces podemos hablar de una sombra aireada, que puede ser un balcón, que no le llega sol directo, le llega buena radiación, entonces está en sombrita, pero tiene buena aireación. Ujú. O puede ser un interior en el que haya buena presencia de radiación indirecta y evidentemente para todas va a convenir la aireación. Entonces también puede ser un interior eh, iluminado y aireado Listo. indirectamente. Y de riego. Listo, entonces, sol no, porque esa hace parte de las de flor, las excepciones de flor que están en sombra. Ok. Riego, 2 veces a la en la tierrita solamente, ¿cierto? ¿Cuánta cantidad? No es un anturio, pero es un ejemplo. Yo tengo una plantica, ¿cierto? Y el riego, cuando digo 2 veces a la semana, es que 2 veces voy a recorrer toda la circunferencia de mi maceta, en este caso sobre el sustrato poroso, en el caso de los anturios, una sola vez voy a recorrerla, ¿cierto? No me voy a quedar repasando vueltas con la regadera con lo que riegue O sea, lo o con riego el una vasito. vueltecita y ya. Una vuelta que quede bien impregnada en esa vuelta, ¿cierto? Puedo hacer 2 vueltas, una más, una exterior y Más otra más, rápida. más concéntrica, pero en todo caso que yo verifique que toda la superficie me quedó humectada en una sola, digamos, aplicación, ¿cierto? 2 veces así para el anturio. A veces, dependiendo, y esto también es muy importante, cultivar plantas, crecerlas, cuidarlas. No se trata de aplicar recetas como armar un Eso. electrodoméstico con una Con un libreta de manual. instrucciones. Se tiene que contrastar obligadamente con el contexto en el que estoy, porque son plantas vivas, pues son seres vivos. Entonces yo tengo que contrastar eso en la técnica, que es listo, mi anturio, lo riego 2 veces a la semana, espaciadas, ¿sí? Pero lo que pasa es que yo vivo en una casa que es súper húmeda o estoy en un lugar estoy entonces en Oriente o más cercana a un lugar donde hay más humedad, tengo que contrastar, no es aplicar una receta como tal, tengo que empezar a contrastar, Entiendo por eso. eso ahí vuelve y se cierra y se conecta con que para cuidar plantas, para hacer jardinería, para sembrar huertas, yo necesito tiempo, tiempo para sentir y para pensar, para hacer Entiendo. relacionamientos sí, para hacer relacionamientos, para asociar una cosa con otra. Pues claro, no puedo aplicar la técnica de 2 días riego en la semana porque puede que esté en un lugar muy húmedo y si es un lugar muy húmedo, la humedad, el sustrato no se va a evaporar o a diseminar sí, no va a desaparecer tan rápido que si eh, Sí, o o sea, va a tengo durar que mucho leer más también, tengo que leer la realidad de cada plantica cada vez, ¿cierto? Hay unos o consejos, pero sí. también hay que ser es sensible, ¿cierto? Es parte de ser orgánico, sea con la vida. Clara, no quiero, porque es que el tiempo avanza muy rápido y nos quedan 15 minutos y hay dos temas grandes que quiero abordar contigo. Primero es el de ya cultivar en casa alimentos, ¿sí? Entonces quisiera, pues como brevemente, que nos indicaras
¿qué tipos de alimentos recomiendas para cultivar así en casa? Me refiero en apartamentos, ¿cierto? A los que tenemos un espacio pues como urbano normal. Eh, ¿Dónde podemos, sí? Y si es contigo, ¿dónde uno puede conseguir, o cuál es el kit básico? Si yo digo, listo, mañana me voy a poner a hacer huerta casera, ¿cuál es el kit básico? ¿Qué necesito conseguir? ¿Y cuáles son las plantas, digamos, recomendadas para empezar? Las más fáciles, porque también me ha pasado que me pongo a cultivar la albahaca y es súper difícil de tener, me parece a mí. Entonces, ahí viste pues como unas preguntas básicas de huertería urbana y dónde podemos saber más y si es contigo, dinos cómo. Listo. Solo puntualizar que digamos que por estar en la ciudad practicamos agricultura urbana, pero digamos que todo el conocimiento que tenemos en la ciudad rural siempre está anclado al campo, ¿sí? Yo digo que no necesariamente que sea agricultura urbana, sino agricultura orgánica, porque la práctica en sí, dependiendo de lo que hagas, si en el campo o en la ciudad, pues siempre la voy a anclar a esos cuidados orgánicos o a esas prácticas orgánicas. Pero claro, cultivar en la ciudad nunca va a poder equiparar lo que se puede lograr en el campo, en términos de producción, en términos de bienestar también. Y ahí es asterisco. Cultivar alimentos se tiene que alejar del único y último fin de producir. Cultivar alimentos asocia una cantidad de prácticas también acordes a la sostenibilidad, a ver que entonces en mi casa puedo procesar también residuos orgánicos para obtener nutrientes para el Ujú. suelo, listo. Pero eso como claro para que también le demos una variable para medir la frustración de cultivar o no alimentos en la ciudad. Y sí que se pueden cultivar algunas hortalizas y algunas aromáticas a término muy satisfactorio. Y voy a mencionar algunas, sobre todo porque si estamos en apartamentos o en casas y no tenemos suelo directo para sembrar, yo debo sembrar plantas que no requieran una gran profundidad, que no tengan necesariamente producción de ferra, que no sean tubérculos, sino plantas que los frutos y lo que yo coseche de ellas sea la parte que sea lo que esté en Y sal. exterior. Entonces, exacto, O sea, porque yuca los de no, yuca no, porque yuca en la casa no. aunque hay unas partes que podría, incluso dependiendo si tengo terreno en suelo, ¿cierto? Pero digamos que yéndonos a lo básico de cultivar en contenedores, entonces voy a tener que saber que hay una zanahoria, posiblemente no, y en Medellín tampoco, porque el clima no me permite. Entonces también ahí tengo que ser consciente de mi presente, mi ahí, mi ahora, para saber a qué le voy a apuntar. Y puedo crecer fácilmente, por ejemplo, pimentón, ají, tomate cherry, tomate perlita. Necesito un contenedor, un recipiente mínimo ideal, digo yo, de 25 centímetros. Hemos visto en recipientes un poco menores, 15, pero una, un tamaño específico pueden ser 25 centímetros en función de garantizar nutrientes en el suelo, ¿sí? Una buena porción de nutrientes. Eh, Mañana mismo, si tienes tierra abonada, tienes un recipiente que tenga más o menos unos 25 centímetros, saber que entonces tienes que aplicarle buena renovación de nutrientes al suelo, podrías empezar a sembrar, pero desde lo mismo que tienes en la casa, coge el pimentón, extráele las semillas que tienes en el pimentón. No te pongas la excusa de que, pero tengo que ir a comprar semillas, tengo que ir a comprar Nada, no sé qué. Nada, el ejercicio es de ponerse en la de una. tarea. Sí, Y es sabes una que tarea. a mí me pasó, Clara, sembré, o sea, literalmente dos rodajas de tomate, ¿sí? Estaba cocinando y dos rodajas, en vez de comérmelas, las eché a la tierra. Y a los 5 días ya habían germinado. Ahí es que te digo que me maravilla la vida. Entonces, listo, entonces estamos hablando de tomates, pimentones, ¿sí? De las aromáticas, ¿cuáles son fáciles y recomendadas? Listo, aromáticas, sobre todo saber que las aromáticas se dividen en
una división un poco ligera, pero podemos clasificarlas en aromáticas o plantas de huerta en general de ciclo largo y ciclo corto. Entonces, ciclo corto son las que hacen 1 o 2 ciclos y luego empiezan a perder un poquito más de vivacidad, porque hay algo muy, muy sofisticado en las plantas y que yo invito siempre a mirarlo y es su propensión por el bienestar y por la propagación de la vida, no necesariamente de ellas seguir vivas ellas, pero su misión es propagar la vida. Y hay aromáticas que florecen y su descendencia se encargará de propagar la vida. Ella cumplió su ciudad porque produjo flores y ahí semillas y así frutos y ahí semillas, continúa la vida. Y ella se va debilitando un poquito lentamente, procesualmente, hasta que pierde la vida en ese plano, ¿cierto? Las de corto ciclo son, por ejemplo, la albahaca, que dices que es muy difícil, entonces hay que saber que la albahaca puede que siempre se te muera, pero no es porque tengas mala mano, es porque a lo mejor tenías que saber que la albahaca es de corto ciclo y que puede durar 1 o 2 floraciones y luego ponerse feíta, más debilucha, no sé qué. Entonces ahí es donde yo digo, listo, la puedo dejar florecer, luego obtengo semilla de ahí, vuelvo a sembrar. Un ejercicio orgánico también. Saber que puedo tener varias plantitas creciendo y empezar a hacer un ciclo de obtener semilla, volver a sembrar, replantar, ¿sí? Algunas fáciles, el romero, las que sean de ciclo más largo, romero, hierbabuena, menta, van a tener, digamos que una vida un poco más alargada, pero yo no quiero dejar de insistir que no es esa inmediatez y que nos podemos, así literalmente, podémonos ahí la concepción de inmediatez, de perfección, de triunfo. En la naturaleza hay unos tiempos perfectos para todos y para todo, y todo tiene una razón de ser en esos ciclos también. Entendido eso. Clara, se nos va acabando el tiempo, nos quedan 6 minutos y yo quiero que hablemos entonces más de tu actividad y que nos invites a descubrir todo lo que hacen. O sea, yo creo que todas estas cosas que intentamos abordar aquí de una forma muy veloz, pues uno podría aprenderlas a profundidad en los diferentes talleres y actividades que hacen ustedes. Entonces, contame un poquito como del panorama de todo lo que hay para hacer, para uno ver, para yo antojarme. Listo, genial. Te tengo muchas cosas para antojarte. La verdad, pues estén pendientes de las redes porque publicamos ahí todo el tiempo, también mucho contenido en el canal de YouTube también, @lasavia.vegetal en todas las redes, Facebook, Instagram y YouTube. Y tenemos mucho contenido de aprender a sembrar, ahí están los capítulos también del programa de televisión, entonces ahí pueden buscar. Ah, compostaje, listo, ahí está el capítulo. Hay muchas cosas por aprender ahí. Fuera de eso, mensualmente hacemos una expedición botánica virtual, dada la época, y es que a través de YouTube nos vamos a recorrer alguna parte de nuestra ciudad o de nuestro departamento a descubrir especies botánicas ahí. La próxima va a ser de orquídeas al Alto de Ventanas, no se la pierdan. Va a ser el 15 de agosto. Yo voy a ir poniendo, vamos a ir poniendo en las redes para recordarles. Esa es una parte de sensibilizarnos con el entorno, de la vida de las ciudades. También depende mucho el impacto que suceda en nuestros ecosistemas que nos rodea, ¿cierto? Entonces ahí hay un papel importante de nosotros en nuestro ejercicio cotidiano para cuidar un poco más y no simplemente darle un like a una campaña del incendio en el Amazonas, no, usted paso a paso en el día a día puede tener ejercicios de conservación en su propio entorno, para que después no solo sea simplemente actuar en una red de esa manera, sino que solidarícese, pero desde la acción también, cotidiana. A medida que respetemos el entorno próximo, vamos a poder tener más capacidad de influir en esos otros tipos de entornos o en las personas que tienen directa acción en la selva, en el bosque. Y por esta época también todos nuestros talleres que eran presenciales están virtuales. Entonces, tenemos taller de mi primera huerta orgánica y es un taller que tiene
ABC completo de cómo cultivar plantas comestibles. Tanto tocamos el tema cómo hacerlo en casa, en contenedores y también en suelo, porque sí que yo puedo cultivar, no quiero que suene como a una, pues no quiero que sea como un tema de que reste esas ganas de cultivar. Claro que sí, no hay mejor aromática que la que podas directamente de la maceta en tu propia casa, ¿cierto? Un pimentón, en la casa puede dar de formita más pequeñita, incluso más deforme a comparación de los de mercados más grandes, pero es una delicia comérselo así. Entonces, los talleres virtuales, de hecho, este mes no los vamos a hacer en vivo, sino que queremos que muchas más personas los hagan en su tiempo, a su ritmo, y va a ser un curso completo de huerta orgánica y un curso completo de jardinería, y lo vamos a lanzar a partir del 20 de agosto. También vamos a comunicar en las redes para que cualquier persona sea súper bienvenida. Va a tener un precio de descuento especial preventa también. Entonces, bueno, y algo, por último, vamos a tener dos webinars en vivo que son de botánica para no botánica, plantas, conociendo un poquito más de esos aspectos maravillosos desde la botánica. Es una fascinación Es fascinante, claro. entender por qué el corte, si voy a podar esta plántica, por qué el corte lo tengo que hacer acá, ¿cierto? Cerca de este nudo, que es donde están unas células que se llaman totipotentes y un tejido que se llama meristemático. ¿Por qué entender que el corte es ahí y no en mitad y no entre nudo y nudo, ¿cierto? Entonces es una aproximación un poquito más desde la biología, pero porque es fascinante, o sea, quien ya miró las plantas y quien ya tuvo química con ellas, conocer un poquito más de ellas, de lo duro que ahí tienen película para rato, o sea, para a mí esa película me abraza en todo momento. Es muy chévere, ha sido lo que yo he encontrado en este planeta Tierra y en mi vida que me ha hecho más feliz, aprender de las plantas día a día, y soy una afortunada de poder haber, pues de haber crecido rodeada y poder seguir rodeada de aprender de las plantas. Y el otro va a ser de fotografía de plantas, fotografía botánica también. Somos muy visuales y va a ser también un webinar chévere sobre cómo con la fotografía puedes incluso también aprender a descubrir una cantidad de aspectos y detalles. Y todo esto, Dani, en resumidas cuentas, es a que te alíes al tiempo de las plantas, al tiempo que implican los crecimientos eh, de los árboles, las formaciones en ellas. Ay, no me florece. Vamos a cuidar el suelo y vas a ver que voy a mandarte un viol para fertilizante a ver que florezca ese curazao y luego vemos la flor bien chévere. Clara, nos quedan 60 segundos y quiero aprovecharlos para agradecerte en primer lugar por este espacio. Se nota no solo que dominas el tema desde lo técnico, sino desde lo romántico, digámoslo así, ¿cierto? Casi desde lo erótico, diría yo. Eso es muy lindo porque eso es lo que requerimos como captar de la naturaleza. Pues la invitación a todo el mundo es a que visiten las redes de la savia.vegetal. Yo estoy interesado en tanto en los cursos que dictas, me voy a meter a chismosear a ver a qué me matriculo, y también en los productos, ¿cierto? Entonces también voy a mirar qué productos vendes, si estoy buscando abonos, cosas, en fin, voy a mirar qué tienes. Clara, muchísimas gracias y esperamos pues Ay, nada. este corto momento, que este corto momento haya inspirado a la gente. Yo creo que nos va a tocar repetir en los próximos días porque tengo muchísimas dudas y muchas ganas de seguir aprendiendo de ti. Claro, un abrazo muy grande y de verdad que gracias y sigue adelante con esto. Gracias, Dani, por el espacio. Yo encantada de compartir contigo y de verdad